Buenos días, tardes o noches, mi querido público. El día de hoy vamos a empezar con una nueva serie que vamos a llamar El inglés, los cómo y por qué. Les explico básicamente de qué va esto. Entre otras cosas, yo soy maestro de inglés y he tenido que trabajar con múltiples métodos, múltiples libros de texto, distintas aplicaciones, diccionarios, etc. Y existen muchísimos recursos que explican de qué forma se arman las cosas en el idioma, pero no hay tantos que detallen claramente por qué se dan estas formas en el idioma. Entonces quiero que con esta serie vayamos analizando el idioma inglés desde su mero principio, las meras bases, y conforme vayamos aprendiendo esto vamos a poder ir viendo exactamente por qué ciertas palabras se utilizan en ciertas posiciones y en ciertas formas y qué quieren decir, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ir viendo la lingüística del idioma, vamos a aprenderlo a fondo, no solamente lo funcional, no solamente el vocabulario de día a día, sino también en sí qué es lo que constituye el idioma inglés como tal. Esta serie está dedicada para principiantes que apenas están aprendiendo el inglés, pero si tienen algún interés lingüístico o si quieren ir mejorando su gramática, para estudiantes de niveles intermedios también puede ser algo funcional de esta forma, porque les dará la habilidad de comprender estructuras y funcionamientos que puede que entiendan más o menos por instinto, pero que no les queden por 100% claros. O si son maestros también pueden utilizar este material para enviárselo a sus alumnos y que tengan algo con lo cual ir analizando cómo funciona el idioma desde sus casas, que sea alguna especie de tarea para que entiendan ciertos elementos. El video de hoy va a estar un poquito largo tal vez. Vamos a hablar sobre la estructura de una oración básica en el inglés. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ver cómo funciona lo más básico, lo mínimo que se necesita para entender cómo es una estructura del idioma, y vamos a ir explicando vocabulario mientras lo hacemos y por qué se hace tal y tal cosa. Al final vamos a dejar una pequeña actividad para que puedan practicar en sus casas y pues básicamente esto va a ser una clase normal, como si estuvieran en la escuela, como si fueran mis alumnos. De hecho este es el material con el cual estuve trabajando con mis alumnos este año, así que espero que les pueda servir a ustedes también. Dicho todo esto, bienvenidos a la lección número 1, la estructura de una oración. Vamos a ir viendo parte por parte cuáles son los elementos de una oración en inglés, y el primero que tenemos que analizar y comprender es el sujeto. Cuando hablamos del sujeto en una oración nos referimos específicamente a de quién o de qué se trata la oración, qué persona o qué agente es el centro de lo que estamos comunicando. En este caso vamos a utilizar este simple ejemplo: Jack reads comics on vacation. En español, Jack lee cómics en las vacaciones. Está sencillo, no es un ejemplo que cualquiera puede entender. Aunque tengan cero conocimiento, pueden entender fácilmente. Jack, si eres el Jack, reads, viene el verbo read, que quiere decir leer. Comics, que son cómics. On vacation, en vacaciones. Y en el caso de este ejemplo, nuestro sujeto es Jack, es la persona de quien se trata la oración. El sujeto se constituye por múltiples cosas dependiendo de la oración, pero en las oraciones más sencillas, que es lo que estamos trabajando hoy, son sustantivos o pronombres. Un sustantivo es el nombre de algo o alguien. Por ejemplo, a dog, un perro; my cell phone, mi celular; my cousin, mi primo, mi prima, que en el inglés no hay tanta distinción entre masculino y femenino, como iremos viendo. The neighbors, lo mismo, los vecinos o las vecinas. That lady from across the street, esa mujer del otro lado de la calle. Barack Obama, Barack Obama. Entonces, todos estos son ejemplos de sustantivos: Jennifer, dog, cell phone, cousin, neighbors, lady, Obama. Es decir, son los nombres de alguna cosa, como el perro o el celular, o de alguna persona, como Jennifer, Obama y los vecinos. No necesariamente tiene que ser su nombre personal, su nombre común, su nombre legal, como Jennifer o, por ejemplo, Jennifer.
sino que puede ser en sí cualquier palabra que se utilice para nombrar a algo o a alguien. No solamente puede ser un sustantivo, también podemos utilizar un pronombre. En este caso, Jack lo podemos sustituir con he, que significa él. Esto es lo que hacen los pronombres. Los pronombres se utilizan para no estar repitiendo constantemente la misma palabra. Si yo estoy contando la rutina de Jack y voy diciendo: en la mañana Jack se levantó y Jack se preparó desayuno porque Jack quería comer algo muy rico, entonces Jack fue a trabajar y Jack se subió al coche. Estar diciendo así tanto Jack se vuelve repetitivo, y esto es algo que puede ser un poquito incómodo en algunas ocasiones, entonces se utilizan los pronombres. En español no los utilizamos tanto porque vienen implícitos en el verbo. Por ejemplo, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, etc. Podemos solo decir estoy, estás, estamos, porque todo eso viene implícito en el verbo. En inglés no es así. En inglés, siempre que tenemos un sujeto, tenemos que nombrarlo, sea sustantivo o pronombre. Y en este caso, como ya no vamos a decir Jack, vamos a decir he, que significa él, es el pronombre equivalente. Los pronombres de sujeto o pronombres personales que utilizamos en inglés son los siguientes: I, you, he, she, it, we, they. Ahora, hay que tener cuidado con esta palabrita. La pronunciación no es they ni they, es they. Van a tocar sus dientes superiores con la punta de la lengua. Eso lo veremos después. Los equivalentes de estas palabras en español son I, yo. Ahorita hablemos con you. He, él. She, ella. We, nosotros o nosotras. De nuevo, no hay distinción. They, ellos o ellas. Ahora, aquí tenemos algunas características que no nos son tan familiares en español, pero que podemos ir analizando. El pronombre you se puede traducir como tú, usted o ustedes. Las primeras dos no son tan confusas realmente, porque no todos los idiomas tienen distinción entre tú y usted como tenemos en español. Ahora, la razón por la cual tú y ustedes son la misma palabra es un poquito distinta. Originalmente había dos palabras: you, que era usted o ustedes, y thou, que era tú. Sin embargo, con el paso de los años, la palabra thou fue cayendo en desuso, primero porque no había necesidad de la distinción de formalidad, y segundo, porque requería un símbolo distinto para escribirla en una máquina de escribir, y con el tiempo esto se fue haciendo un poquito más incómodo hasta que finalmente la gente dejó de usarlo por completo. Ahora, el otro que nos saltamos fue it. Entonces el pronombre it se traduce más o menos como eso. Y es el que utilizamos para hablar de un objeto, un animal, una planta, cualquier cosa no humana que pueda ser parte de la oración. Finalmente tenemos they, que se traduce como ellos o ellas, pero que también se puede utilizar como pronombre de tercera persona singular de género neutro, es decir, el equivalente de he o she para cuando no sabemos si estamos hablando de él o de ella, o para cuando simplemente no queremos decirlo. Esta práctica es algo antigua, la verdad la pueden encontrar en Shakespeare, en las primeras traducciones de la Biblia, pero recientemente, por distintos asuntos culturales, se ha vuelto una forma más común de comunicarse. Y pues realmente es bastante práctico porque hay muchas ocasiones en las que simplemente pues no podemos decir por una u otra razón que estamos hablando de él, de ella. Entonces, la forma cortés que se utiliza para no utilizar it, que es un poquito objetificante, es they. Pero ya hablaremos de eso en su momento. Ahora, cuando hablo de primera, tercera persona, cuando hablo de singular y plural, puede ser un poquito confuso para quien no esté familiarizado con estos términos, así que vamos a repasarlos brevemente. Al hablar de la primera persona estamos hablando de la persona que habla en una oración. El hablante o los hablantes, es decir, ¿de quién viene la oración? ¿Quién le está generando? Eso es entendible, ¿no? Entonces tenemos dos pronombres de primera persona, que son I, o sea yo, y we, o sea nosotros o nosotras.
Estoy seguro que la mayoría han jugado alguna vez un videojuego de disparos, entonces pueden compararlo un poquito. En este caso, la primera persona sería un juego, de hecho se conocen como juegos de primera persona, juegos al estilo de Halo, de Gears of War. En tiempos más recientes creo que podría decir, no sé, Call of Duty, no sé qué juega la chaviza. Entonces, videojuegos en los que tú estás metido en el personaje físicamente y literalmente, por completo. Entonces, primera persona, la persona que habla. Yo, nosotros, nosotras. Segunda persona se refiere a la persona que escucha. Es decir, tú, usted o ustedes. Es decir, en inglés, you. La segunda persona es la que está recibiendo la información a quien les estás hablando. En este caso, podría decir que yo soy la primera persona, soy el narrador, y ustedes, que son mi audiencia, son la segunda persona. Finalmente tenemos la tercera persona, que es alguien que no es parte de la conversación. Es decir, yo en este momento estoy hablando con ustedes. Ahora, si ustedes tienen algún amigo que no está viendo esto, ese amigo es la tercera persona, es alguien que no está incluido en este diálogo que tenemos. O más bien mi monólogo, en el cual tal vez ustedes comenten abajo si gustan. Pero esa es la idea, ¿no? Los pronombres de tercera persona son he, she, it, él, ella, eso, y they, ellos o ellas. Entonces, cuando hablamos de singular y plural, singular quiere decir las palabras que hablan de uno, o sea, I, he, she, it. Y plural quiere decir las palabras que hablan de más de uno, you, we, they. Una vez vistos los nombres y los pronombres, podemos pasar a los verbos. Un verbo es una palabra que indica una acción o un estado de la oración, es decir, lo que está sucediendo. En la oración que tenemos, el verbo es reads, o sea, el verbo read hasta aquí, que significa leer. Jack reads, Jack lee. Y los verbos son este tipo de palabras. Tenemos los verbos de acción, que son la mayoría. Son palabras como play, run, buy, read, watch, eat, fish, think, try, create, write, dance, cook, go o do. Les voy a poner brevemente la traducción, pueden pausar para irla copiando. Es decir, jugar, correr, comprar, leer, ver, comer, pescar, pensar, intentar, crear, escribir, bailar, cocinar, ir o hacer. Póngale atención a este último verbo, do, hacer, porque lo vamos a utilizar bastante en nuestra próxima clase. Por ahora, con los otros verbos podemos ir viendo algunos ejemplos. Ya se dan cuenta de que es un verbo de acción, ¿no? Play, jugar, run, correr, buy, comprar, read, leer, watch, ver, eat, comer, fish, pescar. Es decir, cosas que nosotros hacemos. Algo que es parte de nuestra rutina o alguna acción que está sucediendo en el momento. Los verbos en inglés, cuando estamos hablando del presente simple, que lo vamos a explicar bien más adelante, tienen una particularidad. Si notan esta pequeña S que no está en la tablita original, es porque nuestro sujeto aquí es tercera persona singular. Nuestro sujeto es Jack. Entonces Jack, como dijimos, es una persona que no está en esta conversación. Yo estoy hablando con ustedes, pero no con Jack. Jack está excluido, estamos hablando de él, pero no con él. Entonces sería tercera persona. Y singular, o sea, es solo uno, no es Jack y Jill, no es Jack y Jennifer, no es Jack y Kimberly, es solo Jack. Entonces, cuando el sujeto es una tercera persona singular, que puede ser los pronombres he, she, it, o algún nombre como Jack o algún otro sustantivo, se le agrega una S al final. Y aquí tenemos algunos ejemplos de verbos donde esto ha sucedido. Algunas veces se van a hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos play, que da igual, plays, run, runs, buy, buys, read, reads, watch. Aquí empezamos con esa primera modificación. Cuando tenemos un verbo que termina con CH o con SH o con algún sonido así de consonante fuerte, como watch, se le va a agregar una E antes de la S y se convierte en watches. Porque watch es muy difícil de pronunciar. Entonces tendríamos con eat, que se convierte en eats, y luego tenemos fish, que se vuelve fishes. Pescar, el pesca.
Misma regla. Termina en una consonante fuerte, entonces le agrega ES. Think, thinks, try. Vamos a buscarla otra vez aquí para que la veamos bien. TRY, try, intentar. Entonces, como termina en una Y que funciona como vocal, esta Y se va a convertir en una I latina y luego ponemos ES. Ahora, si se fijan aquí arriba en by, no pasa lo mismo porque aquí by está precedida por otra vocal. B-U-Y, by. En cambio aquí, la Y está precedida por solo consonantes y es la única vocal, así que es la que carga todo el peso. Entonces no podemos solo poner T-R-Y-S porque estéticamente es algo incómodo para hablantes en inglés. Se utiliza T-R-I-E-S. Tries. Entonces create, creates, write, writes. Dance, dances. Esta cambia un poquito la pronunciación porque ya esta C se pronunciaba con el sonido S y aquí le vamos a agregar otro S. Entonces dances. Ahora sí pronunciamos la E. Cooks, goes, se convierte en goes. Si termina en una vocal como O, se le agrega la E. Go, goes. Y do se convierte en does. La pronunciación de esta es un poquito diferente porque es un verbo muy común, muy utilizado. Vamos a ver muy bien por qué en las próximas dos clases. Y por lo tanto, su pronunciación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo de una forma distinta a la de otros verbos que no se utilizan tanto. Por eso su pronunciación cambia un poquito más, que con go, goes, se vuelve do, does. Tenemos también algunos verbos de estado. Son menos. Los verbos de estado se refieren a algo que no es una acción, pero que es una condición del momento. Por ejemplo, tenemos el verbo be, que se traduce como ser o estar, y en nuestra próxima clase nos vamos a dedicar exclusivamente a este verbo. Tenemos el verbo have, que significa tener. Tenemos el verbo want, querer. Need, necesitar. Like, gustar, que funciona al revés de como lo usamos en español. Expect, esperar. O hate, odiar. Entonces ninguna de estas son acciones que uno puede hacer, pero son palabras que describen nuestra condición y por lo tanto también son verbos. Los verbos pueden cambiar de tiempo, pueden cambiar de modo, pueden cambiar de énfasis y vamos a estar viendo esto a lo largo de las próximas clases. Y por supuesto se hacen las mismas modificaciones, aunque tenemos dos excepciones. El verbo be, o el verbo to be, como seguro muchos lo conocen, se va a convertir en am, is o are dependiendo del sujeto. Eso lo veremos en la próxima clase. Pequeño spoiler. El verbo have, que habíamos dicho, H-A-V-E, vamos a quitarle el VE y se va a convertir en has. Y pues todos los demás siguen las mismas reglas que vimos antes con los verbos de estado. Ahora, la razón por la cual esto sucede con be y con have es porque son lo que se llama verbos irregulares. Es decir, son verbos que son tan frecuentes que la gente ha cambiado la forma en que se usan de forma coloquial y pues eso se pegó en la lengua. Entonces, podrán notar que entre más común sea un verbo, más probable es que sea irregular. Y vamos a ir viendo con el tiempo irregularidades de todo tipo. Aquí tenemos irregularidades en presente simple. Hay otros verbos que son irregulares en pasado, o que son irregulares en gerundio, o en pasado participio. Ya lo veremos. Entonces, no todos los verbos son irregulares en todo, pero sí hay algunos cuantos en los cuales sí vamos a tener que echar el ojo directamente. Y no se preocupen porque les iré dejando recursos para eso. Como siguiente tenemos el objeto. No vamos a profundizar tanto en esto porque sí es un tema un poquito complicado, pero sí vamos a mencionarlo brevemente. El objeto es quien es afectado por la acción. En este caso tenemos nuestra oración Jack reads. Jack lee. Y lo que lee es lo que está siendo afectado, que en este caso son los cómics. Jack reads comics, Jack lee cómics. Entonces el objeto es afectado por la acción, por el verbo. No siempre es necesario, existen muchos verbos que simplemente no lo necesitan o que a veces lo usan y a veces no lo usan. Por ejemplo, en este caso con read podríamos simplemente decir Jack reads, Jack lee,
y no habría ninguna dificultad, porque podríamos entender que el hecho de que está leyendo es suficiente información. No necesitamos saber necesariamente qué está leyendo. Hay otros verbos con los cuales sí es obligatorio utilizar un objeto. Ya los veremos más adelante. Eso lo voy a decir mucho hoy porque vamos a cubrir muchos temas. Y el objeto se puede dividir en directo e indirecto. Ahora, vamos a modificar ligeramente la oración para que podamos explicar esto. Jack reads comics to his sister on vacation. Jack lee cómics a su hermana en vacaciones. Entonces, hasta aquí vamos haciendo modificaciones sencillas para que sea fácil de entender, incluso si no hablan mucho inglés o si no saben nada, no se preocupen. Vamos a tratar de mantenerlo a un nivel parejo para que todos podamos manejarnos bien. Entonces, el objeto directo en este caso sería comics. El objeto directo es lo que se responde con la pregunta verbo qué, es decir, la acción a quien la afecta. Por lo tanto, tenemos aquí pregunta Jack reads what, Jack lee qué, respuesta comics, Jack lee cómics. Entonces, en este caso, el objeto directo sería comics. El objeto indirecto se responde con la pregunta ¿a quién? Más el verbo. Es decir, ¿a quién le pasa tal cosa? O ¿a quién se le hace tal cosa? Entonces, en este caso, tenemos Jack reads to whom. Jack lee a quién. Respuesta to his sister. A su hermana. Jack lee a su hermana. Jack lee cómics a su hermana en vacaciones. Ahora, el orden de esto puede variar ligeramente y tendremos una clase dedicada exclusivamente a los objetos, pero por ahora vamos a hacer solo el repasito para que quede bien claro el tema. Ya más adelante podremos ir profundizando, pero con esto lo que queremos dejar claro es cómo es la estructura base de la lengua. Finalmente tenemos el complemento. El complemento es información adicional que nos da contexto, fecha, lugar, propósito, etc. Es decir, el complemento es cualquier otra información que nos ayuda a entender cuáles son las circunstancias de la acción. En este caso, nuestro complemento es on vacation. Jack reads comics on vacation. Jack lee cómics en vacaciones. Esta información nos está diciendo cuándo lee Jack. Y ya eso nos ayuda un poquito más a entender cuál es la situación, porque así podemos entender más fácilmente cuáles son las circunstancias que se están dando. Entonces, podemos cubrir algunos como... podríamos reemplazarlo. Jack reads comics every Tuesday. Jack lee cómics cada martes. Jack reads comics in the park. Jack lee cómics en el parque. Jack reads comics very fast. Jack lee cómics muy rápido. Jack reads comics because they're fun. Jack lee cómics porque son divertidos. Entonces ya tenemos más o menos una idea, ¿no? Ya podemos entender cómo funciona esto. Sujeto, verbo, objeto u objetos y complemento. Esta estructura, cuando estamos hablando en una forma afirmativa, no va a cambiar. Y lo vamos a ver en un par de clases. Vamos a entender por qué tenemos que ser rígidos con esta estructura. Porque, por lo menos en el nivel inicial en el que están ustedes, esta estructura tiene que mantenerse fija para que entiendan si la oración que está siguiendo es afirmativa, negativa o una pregunta. Por supuesto que existen ocasiones en las cuales no se respeta por completo este orden porque la lengua es flexible y está sujeta a cómo la gente la quiera utilizar. Entonces estoy seguro que en alguna canción, alguna película o algo habrán presenciado que se utilicen este orden de forma distinta. Sin embargo, antes de romper las reglas hay que entender las reglas para saber cómo romperlas bien. Entonces vamos a ir viendo por qué se da esto de esta forma en un par de clases de aquí. Y una vez que quede completamente claro, tendrán más facilidad para ir viendo las excepciones y los posibles cambios que se le pueden hacer y por qué. No les prometo que les voy a explicar todo en este mismo momento, pero sí les prometo que lo voy a hacer cuando llegue su tiempo. Entonces, si ya quedó claro todo esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio de práctica. En sus casas quiero que
hagan 5 oraciones en inglés utilizando lo que aprendieron. Ahora, yo entiendo que esto puede ser intimidante para alguien que se está encontrando con el idioma por primera vez. No se preocupen, no tiene que ser perfecto, está bien si se equivocan al principio, no pasa absolutamente nada. Conforme vayan trabajándolo, van a poderlo examinar. Entonces, les voy a poner 5 ejemplos que yo hice. Alex buys cookies at Walmart. Alex, sujeto, una persona. Buys, compra, un verbo. Cookies, galletas, un objeto. At Walmart, complemento, información de dónde. Kim cooks pasta for dinner. Kim, persona, sujeto. Cooks, acción, verbo. Pasta, objeto. For dinner, complemento. Motivo, causa, propósito. My dogs walk to the park. My dogs, sujeto. Walk, caminar, verbo. To the park, complemento. En este caso no tenemos un objeto porque realmente no lo necesitamos siempre. De nuevo, hay oraciones que lo llevan, hay oraciones que no. The Avengers save New York in 2 movies. Los Vengadores salvan Nueva York en 2 películas. Entonces nuestro sujeto, The Avengers, los Vengadores. Save, salvar, verbo. New York, el objeto, el que es salvado. In 2 movies. Entonces es el complemento, es información adicional. ¿Cuándo pasó o en dónde pasó? The rain falls on the vegetable garden. La lluvia cae en el jardín de vegetales. Si se dan cuenta, esto parece estar al revés desde nuestra perspectiva hispana. Ya lo veremos en su momento. Entonces, the rain, la lluvia, sujeto. Falls, caer, acción, verbo. On the vegetable garden, lugar, donde, complemento. La lluvia cae en el jardín de vegetales. Entonces, para esta primera actividad se las preparé así porque no necesitan dominar el idioma. Lo único que necesitan es entender qué es un sujeto, qué es un verbo, qué es un objeto, qué es un complemento y desempolvar su diccionario. Pueden intentar hacerla en español al principio y luego convertirla, no pasa nada. Está absolutamente bien por este momento, pero con el tiempo nos iremos deshaciendo un poquito de la traducción. Porque traducir al aprender idiomas es como utilizar las rueditas de apoyo con la bicicleta. Al principio nos va a ser muy útil, nos va a ser muy práctico, pero conforme vayamos avanzando, nos van a empezar a estorbar y vamos a tener que irnos deshaciendo de la traducción poco a poco. Entonces, por el momento no se preocupen, esta primera actividad la pueden hacer de esa forma. Estoy seguro que les va a resultar muy sencilla. Tienen una semana para hacerlo. Para la siguiente actividad vamos a hacerlo un poquito distinto. Una última petición, aparte de que se suscriban, le den like y le den la campanita, que es algo que estoy seguro que todos querrán hacer. Como algunos de ustedes se habrán dado cuenta, estamos pasando por un tiempo un poco difícil, culturalmente, socialmente y para muchos sobre todo económicamente. Entonces me incluyo en esto y por lo tanto me gustaría invitarles a que si les gustó esta clase, si están aprendiendo y si creen que vale la pena este contenido, puedan hacer una pequeña donación mensual a mi cuenta de Patreon. De esta forma yo voy a poder seguir teniendo un ingreso fijo que me va a ayudar a continuar con estas clases y no tener que depender de un ingreso externo. La donación mínima son como 15-20 pesos, no recuerdo en este momento exactamente, pero es una cosa de nada. Comparado con lo que les cuestan unas clases de inglés formales, esto es una pequeña contribución que pueden hacer si gustan. Nada de esto es obligatorio para poder apoyarme y que pueda seguir haciendo estos videos. No los voy a restringir ni voy a prohibir cosas ni nada, pero sí me ayudaría muchísimo. Y en el futuro, conforme vaya desarrollando esta serie, voy a ir tratando de crear recompensas para los donadores de Patreon para que puedan recibir una mejor educación por lo que están pagando.
dependiendo de lo que es temprano. Entonces, se los agradecería mucho. Es 100% voluntario, no voy a obligar a nadie, especialmente no si son menores de edad, pero si tienen el recurso y si tienen la facilidad y si no están haciendo nada más con ese dinero, agradecería mucho esa cooperación. Considerado esto, pasen muy buenos días, tardes, noches y nos veremos pronto.